Lo vamos a presentar rápidamente a Raúl Panero. Viajamos a Córdoba. Bueno, Raúl, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Me Todo escuchas bien, por bien? suerte. Pero te veo, te escucho perfecto, maravilloso. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Hoy está mejor la conexión. Hablando de tecnología, vi la nota anterior, estaba muy buena. Justamente, sí, ¿no? Bueno, mejor que vamos, bueno, haciendo lo que se nos dice acá, aplicándolo, ¿no? Como para seguir creciendo tecnológicamente. Y bueno, hablando de crecimiento, te quería preguntar, ¿cómo va todo por ahí? Bien, bastante bien, por lo menos con estos problemas climatológicos que estamos ahora con la mala noticia de que esta condición física del clima, que es la famosa corriente de la niña, Mm, según los expertos climatológicos, justamente parece que se va a extender hasta febrero mm, y que recién en marzo se tomaría, digamos, una normalización del clima, lo que no quiere decir que vaya a haber lluvias en abundancia, sino simplemente que sean circunstancias normales. Bueno, esto evidentemente genera una planificación eh, inesperada de lo que es las siembras en muchas cuestiones, lo que es el maíz, la soja, y obviamente en zonas más áridas donde se depende de un riego artificial, que haya reservas de agua concretamente para poder mantener algunos cultivos que, por ejemplo, en la zona de Santiago, Chaco, son súper tradicionales, como el caso del algodón, y más en Santiago, las alfalfas de excelente calidad que hay. Así que bueno, estamos viendo qué planificamos para este año. Yo creo que yo personalmente que me voy a inclinar por el tema de unas de pasturas para zonas áridas que no requieren un componente de, de precipitaciones muy grande. Y, y bueno, habrá que ver cómo pasamos situación climatológica, ¿no? Que no le hace bien para nada a la economía primaria que tiene la República Argentina, o sea que somos dependientes de la economía primaria en materia de la producción de granos, carnes, pasturas. Así que bueno, digamos que es una circunstancia bastante seria, ya lleva 2 años y medio, 3 años, este fenómeno que hace que en el Océano Pacífico la temperatura del agua esté un poco más baja de lo normal y por consiguiente haya menos evaporación y por tal motivo haya menos precipitaciones en esta zona. Es decir, la fábrica de la lluvia, digamos, está un poco de persianas bajas, ese es el problema, ¿no? claro. Así que Totalmente. Raúl, justamente te iba a preguntar, este tipo de clima, ¿no? Hace que afecte toda la zona de las cosechas, por ejemplo, ¿no? Como decías hace un rato. claro, y está muy apuntado a lo que es el centro y el centro este, que es lo que se denomina de nuestro país, naturalmente, que es lo que se Mm, denomina la zona núcleo, que es donde se saca la cosecha gruesa, la cosecha fina, es decir, la cosecha invernal, que generalmente es trigo o granos de ese tipo, centeno, cebada, y lo que es la parte de la cosecha gruesa, que es el maíz, la soja, así que bueno, y estamos en épocas de muy avanzada de siembra de este tipo de lo que es la cosecha gruesa, ¿no? Que la claro. soja que ha empezado, digamos, a fines del mes pasado y bueno, continúa en este tiempo y bueno, pero toda reserva de humedad que haya, naturalmente hay que aprovecharla muy bien, ¿no? Claro, obvio, totalmente, totalmente. Y se ve en este momento, digamos, si bien se sabe que hay complicaciones, pero se ve algún que otro crecimiento de alguna plantita que se haya plantado justamente, de alguna cosecha. O sea, tiene lento crecimiento, está detenido.
No, ¿Cómo, no, cómo es? evidentemente esto hace que el crecimiento se ralentice y Claro, que el tamaño de los granos sea eh, un poco menor, es decir, el desarrollo se ralentiza también y por tal razón vamos a tener un poco algunas cuestiones que son por el momento de siembra que se va a hacer planificando este tema, evidentemente van a ser un poco más tardías, ¿no? claro. Eh, y entre el tema impositivo, retenciones, el costo de los insumos que son en dólares blue y después cobran la cosecha en dólares oficiales, evidentemente que la situación no es muy halagüeña que digamos, pero bueno, el campo siempre trabaja o por lo menos genera, y evidentemente no va a haber cosechas récord, Mm, me parece a mí, yo no soy tampoco un experto absoluto en esto, pero evidentemente que esto va a generar algún tipo de alternativa. Yo concretamente en mi zona de producción, que es la zona ahí de Santiago del Estero, en mm, la parte, digamos, centro-sur de Santiago del Estero, es decir, de la mitad de la provincia para abajo y hacia el oeste, que es una zona alfalfera bastante buena. Eh, no se sienta tanto porque tenemos riego, pero las partes que tengamos dudas, evidentemente vamos a tener que optar por otro tipo y en mi caso, como te digo, voy a generar la siembra de pasturas que sean bastante rústicas, ¿no? Pero que sirvan evidentemente para eh, después enrollar y generar reserva alimentaria para ganado, obviamente, así vamos a estar pendiente de cómo viene el tema con el clima. completamente, completamente. Y además sabiendo que el campo es la materia prima de la República Argentina, así que, bueno, siempre tirando para adelante, hay que remar, como dicen por ahí, ¿no? Y Sí, pasando a otro tema, naturalmente. sí, Sí, por favor. sí, sí, el campo, nosotros tenemos una economía primaria que depende de muchísimos factores, pero bueno, hay muchas limitantes, el país realmente no aprovecha el 100% este tema porque, por ejemplo, los barcos con que se transporta la cosecha no son barcos nacionales y no tenemos Claro. barcos nacionales, cuando en otros momentos por lo menos el 50, el 60% de nuestras exportaciones hacia granel se hacían con barcos argentinos, entonces todo lo que es flete, que Sí, es muy caro, es más del 15% el valor de, la, de, de, lo que se exporta, evidentemente quedaba acá en la Argentina, entonces el proceso de descapitalización que tiene este país es gigantesco, sí. entonces por eso, entre otras cosas, nos vemos en una brecha, digamos, entre lo que es el saldo de comercio exterior, es decir, o de balanza comercial, no es tan alta la diferencia entre importaciones con las exportaciones. Entonces siempre estamos con déficits cíclicos de divisas y bueno, ya este déficit cíclico en este caso ya se viene atalonando desde hace 5 o 6 años esta parte, ¿no? Así Claro. es que, bueno, es muy difícil salir de esta circunstancia. Eh, digo, probamos las mismas políticas y buscamos tener distintos resultados. Y Claro. evidentemente que la cuestión no pasa por lo que estamos haciendo. Pero bueno, hay una agenda internacional muy fuerte. Recién ahí lo escuchaba a este hombre que hablaba del tema tecnología Cris, y sí. evidentemente hay otros factores estratégicos a tener en cuenta. Mira, yo hoy estaba justamente viendo problemas poblacionales muy serios que tienen los Mm, centros mundiales de alta tecnología y en particular uno de ellos como es Europa. claro. Hoy, para darte un ejemplo, eh,
España tiene un índice de crecimiento vegetativo, es decir, de población, de 1.1. Y para que un país mantenga, digamos, su población estable y su población no quiere decir solamente el número, sino también su idiosincrasia, su forma de vida, su cultura, necesita un mínimo de 2,5% anual de crecimiento vegetativo. Claro. Bueno, España tiene el 1.1, Alemania tiene el 1.2, y bueno, todo este fenómeno de lo que es eh, las grandes migraciones, sobre todo de países islámicos. En España hoy una familia, los musulmanes tienen un índice de crecimiento vegetativo del 8.1. Entonces, eh, en 10, 12, 13 años, quizás antes, vamos a ver cambios muy serios en Europa, vamos a ver cuestiones que son, por eso también no nos tenemos que asustar tanto del tema de las diferencias o las cuestiones tecnológicas, porque hay otras cuestiones que son estratégicas que hay que tener en cuenta. Hoy no nos olvidemos que estamos en un conflicto global que, si bien está localizado entre Rusia y Ucrania, Ujú. vos sabés que esto ha implicado que incluso hasta los países árabes productores de petróleo tomen un posicionamiento que no es que los van a llevar de la nariz en ningún lado. O sea, le han pedido una baja en el precio del petróleo y los muchachos de Arabia Saudita hoy están medio que poniéndole cara de guerra al mismísimo Biden, ¿no? Entonces, Sí, hay muchas cuestiones que son totalmente estratégicas para tener en cuenta y que lamentablemente por mucho tiempo más el mundo se mueve con petróleo y por más que haya un fomento, una onda del tema de la motricidad eléctrica, vos sabés que para producir esa energía en lugares donde no tienen grandes recursos hidroeléctricos o atómicos, necesitan el petróleo o el gas derivado del petróleo, que es más o menos de la misma magnitud el problema que tenga la carencia de petróleo. Entonces, el mundo se va a seguir trasladando en trenes, en camiones, en barcos, en aviones, y eso, la tecnología, lo sumo, lo que puede llegar a mejorar son los tiempos, las capacidades de carga, eh, la mayor o menor aceleración de la llegada de las cargas. Y no solamente todo es una cuestión informática, porque a la hora de que silben las balas en los conflictos, las balas no son virtuales, ¿no? Y está claro, demostrado en miles de años de guerras y conflictos. Y bueno, hoy el mundo está sufriendo un cambio muy vertiginoso. Y evidentemente sí tomo una cosa que decía el amigo hace un rato: en 12 horas se te duplica el conocimiento de un montón de cuestiones. El acceso a la información que tenemos hoy evidentemente es mil veces más potente de lo que era hace 25 o 30 años atrás. totalmente, Pero bueno, totalmente. es un tema que lamentablemente nuestros gobiernos no lo tienen ni siquiera ni en la agenda. Vos ves que los funcionarios de América Latina, sean del color político que sea, digamos, o del establishment de los poderes de turno, sean de lo que se denomina la izquierda, la derecha, el centro, todos adhieren a la famosa Agenda 2030, Sí, impuesta por los grandes centros de poder mundial. Ellos hablan de una agenda de desarrollo sustentable. No, es miseria sustentable, porque en función de esto que se plantea, de estos adelantos tecnológicos y que la mano de obra va a ser reemplazada
permanentemente venimos observando desde la robotización de la producción industrial hasta lo que se está encaminando, evidentemente sobra la mitad de los habitantes del planeta. Y en la Argentina sobra la mitad de la población, por eso es que nosotros tenemos este problema de pobreza, es decir, ¿cómo hacemos para que no sobren? Entonces, se deberá ralentizar un poco esta cuestión. Yo digo, soldadores vamos a necesitar siempre porque la máquina va a tener que seguir produciendo el alimento. Por más que haya alimentos artificiales, eh, es muy difícil ir imponiéndolo en el corto plazo y producción agropecuaria, producción industrial. Está bien, estamos viviendo en una era postindustrial en donde las grandes potencias, muchas de las cosas que las llevaron a ser potencia hoy lo derivan a otros lugares, ¿no? Claro, La producción del acero, la producción de industrias muy básicas, evidentemente la han mandado hacia otros lugares donde no generen, digo, a ellos no les generen problemas ecológicos, problemas paisajísticos, etcétera. Pero bueno, hay un nuevo principio de lo que se llama la división internacional del trabajo, donde exactamente. las potencias asignan roles y bueno, depende de cada país tomarlo livianamente o adaptarse soberanamente a eso, porque esto pasa por ahí. Mm, Si vos me decís en Argentina de la política de control de natalidad y de las políticas de este cambio de la valoración de lo que es la sexualidad de la gente, está todo apuntado para que evidentemente controlemos nuestra cantidad de habitantes. Ahora yo te pregunto, ¿somos un país hiperhabitado, correctamente habitado o infrahabitado? claro. Argentina necesita tener para salir del pozo definitivo de una vez por todas, despegar una población de por lo menos el doble de lo que tiene. Pero no Mm, solamente por una cuestión de ocupación de lugares físicos, sino una cuestión de mercado. ¿Cuál es la gran ventaja comparativa que tiene Brasil con la Argentina? Además de que tiene una clase dirigente muy superior a la nuestra, eh, evidentemente sus 230 millones de habitantes son un mercado claro. en sí mismo y esto genera muchísimas cosas, disminución de costos de producción, eh, aumento, o sea, se multiplica por 5 de lo que es el mercado argentino, la capacidad de colocación de sus productos. Entonces tiene una industria firme, tiene capitales muy grandes y además tienen un criterio eh, donde yo por ahí me río, porque yo escucho defensores acérrimos del socialismo y defensores acérrimos del capitalismo. Claro. Y se mezcla una cosa con la otra. Lo que hay que ser es defensor del capitalismo nacional. El Ujú, capitalismo nacional es un capitalismo que es acumulativo, que es un capitalismo que reinvierte en la propia región, y un capitalismo internacional el que viene y es extractivo, es decir, extrae porque su única intencionalidad es el lucro, y ese lucro va y vuelve, y vos sabes que los mercados más extractivos justamente son los mercados financieros. Eso no son los mercados, los capitales industriales. No van a venir los muchachos de otro lado a enseñarnos a fabricar chips, microprocesadores o cosas por el estilo. Eso olvídate, eso lo hacen ellos. ¿Y por qué? Bueno, porque como decía el amigo hace un rato, no solamente el manejo de la información lo que domina el mundo, sino que hoy es la selección de la información más adecuada para manejar el mundo. exacto. Entonces, es toda una cuestión de geoestrategia, de geopolítica, y lamentablemente nuestros dirigentes están
años luz de comprender mínimamente estas cuestiones, ¿no? Adhieren completamente. graciosamente a las agendas que le fijan de afuera. ¿Y por qué? Bueno, porque una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para tener acuerdos, arreglos y esas cuestiones es que nosotros tengamos control de natalidad, como el tema del aborto, como el tema que son grandes negocios Ujú. impresionantes. Las clínicas de las redes abortistas en el mundo tienen más, hay más clínicas que McDonald's en el mundo. Clínicas abortistas me refiero, ¿no? Entonces, Sí. fíjate vos que la Argentina ha entrado directamente en una cuestión así, que bueno, estamos a tiempo de frenar, pero como diría, eh, ¿quién podrá hacerlo? Como ¿Quién decía podrá ¿quién ayudarnos? podrá defendernos? No, ¿quién Claro. podrá plantear esto públicamente como para tener una posibilidad de que el pueblo argentino lo vea y decida en consecuencia, ¿no? Y Claro. no sigamos sumergidos en esta grieta entre tirios y troyanos, que en definitiva uno es un poquito más rosadito que el otro, pero adhieren a la misma agenda, los bancan los mismos magnates. Si Soros, Melinda y Bill Gates están a la orden del día con todo ese tema. Claro. Rockefeller, eh, Bloomberg, todas esas corporaciones multinacionales son los que bancan todo este tipo de movimientos que parecieran de la modernidad y la evolución y de la tolerancia y te garantizo que no hay ningún tipo de tolerancia porque si piensa distinto se arma el lío, digamos, ¿no? Claro, y ahí justo sonaba el timbre. Sí, ¿Será el planteo? ¿Será, será quién podrá ayudarnos? Bueno, ahí justo sonó el timbre. sí, Raúl, bueno. te quería preguntar, hablando justamente de planteos, y para terminar de cerrar la idea, la semana pasada estábamos hablando con Claudia Córdoba, así en simultáneo, ¿no? Con este planteamiento que están haciendo, bueno, se publicó un informe ahí en Aluproc. Te quería preguntar cómo estaba avanzando el tema. Mira, estamos el día 9 de noviembre, estamos haciendo este seminario que es Desarmando Conceptos, que es Mm. justamente tratando de derribar mitos urbanos falsas informaciones, donde además de exponer Claudia, que es una experta en lo que es niñez y sobre todo niños en riesgo, va a haber un doctor, abogado e instructor de tiro, va a haber una psicóloga y va a haber otro panelista más que van a hablar justamente de este tema de los juguetes bélicos, eh, donde fruto del facilismo, digo, de creer que con soluciones mágicas las cosas dejan de ser, es decir, dentro de las políticas de seguridad, creer que porque prohíban los juguetes bélicos va a haber gente menos violenta y por consiguiente va a haber menos eh, delincuencia o violencia armada. Mm. Eh, Esto es un engañapichanga, evidentemente. Muchas veces la gente compra porque vos decís, bueno, a ver, a priori qué lindo, que no haya armas, que haya paz, que haya, bueno, pero lamentablemente siempre las va a haber. Y si vos le quitas las armas a los ciudadanos que son honestos, que dan eh, prueba de ello a través de exámenes psicofísicos, declarando un medio de vida que tiene que ser certificado por la AFIP, sí o sí, o mostrando que no tiene ningún tipo de antecedente penal ni contravencional, eh, tengan el acceso a armas porque practican un deporte, ya sea de manera federada, profesional o amateur, o por una cuestión
si se quiere, de hobby o pasatiempo, y lo comparas con aquellos que realmente generan la violencia armada, y bueno, como te digo, es siempre la fácil, o sea, pescar en una pecera, cazar en el zoológico. ¿Y por qué? Bueno, porque el Estado tiene a mano, en este caso, por ejemplo, los negocios que son jugueterías, y entonces dicen, no, a la juguetería le vamos a prohibir, pero ¿y te has pensado, te has puesto a pensar en que hoy eh, los niños y los adolescentes pasan horas frente a la computadora jugando a juegos que son mucho más violentos de lo que Claro, pueda tener la imaginación de un niño? Pero que por otro lado un niño necesita hacer una especie de descarga de lo que es eh, la violencia innata que tiene el hombre. El hombre, exacto. lamentablemente, desde Thomas Hobbes hasta parte, que decía que el hombre era el lobo del hombre, evidentemente viene con una carga genética que desde la edad de piedra, digo, que es violencia. Entonces, tiene una forma, y eso es un proceso que empieza con la familia, que se llama socialización del niño, Exacto. y que sigue en la escuela, y que sigue en el campo de deporte, y que sigue después en el trabajo, sigue en las obligaciones que la familia le impone al niño al margen de la escuela. Y bueno, prohibir que los padres elijan qué juegos van a llevar adelante su hijo, y mira, falta que nos pongan una policía del pensamiento. Esto me hace acordar muchísimo a 1984 de George Orwell. No sé si Ujú. leíste el libro o viste la película, donde todo un sistema donde el Estado o una entidad supranacional imponía hasta los gustos de los comestibles de la gente. Bueno, eh, evidente que todo aquello que no conduzca a respetar e inclusive a acrecentar el libre albedrío de la gente, y no camina. Entonces nos enteramos de que en Rosario, en Córdoba, hay leyes o ordenanzas, Santa Fe, un montón de provincias donde los juguetes bélicos o los juguetes de las pistolitas de juguete, para ser más específico, están prohibidos, pero desde el año 2003, 2004, 2005, pero desde el 2003, 2004, 2005 se ha multiplicado por 10 la violencia. Claro. Y entonces, evidentemente que son políticas que no funcionan, y seguir insistiendo con lo mismo, evidentemente, para obtener exactamente los mismos resultados. Raúl Entonces, Panero, muchísimas no hay gracias una, por tu tiempo. Sí. no, por favor, siempre un gusto. Así que bueno, acá estamos. Un tiempo en Córdoba, otro tiempo en Santiago, otro tiempo por otro lado. Y por la vida, sí, caminando, como debe ser. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo, querido, que estés muy bien. Saludos a todos.